Hola, mi nombre es Liliana Navarro, voy a explicar el método de la falsa posición. El método de la falsa posición es una alternativa de visualización gráfica. Aprovecha esta visualización gráfica que consiste en unir f de xl con f de xu con una línea recta. La intersección de esta línea recta con el eje X representa una mejor aproximación a la raíz. El hecho de cambiar la curva de la función por una línea recta da la idea de una falsa posición de la raíz. De ahí que proviene el nombre de método de la falsa posición, o también denominada método de interpolación lineal. La fórmula que se va a utilizar para este método es el siguiente. XR es igual a XU menos f de XU por XL menos XU. Todo eso dividido en f de XL menos f de XU. El valor de XR va a reemplazar alguno de los dos valores iniciales y también va a dar un valor de la función que va a tener el mismo signo que f de XR. Los valores f de XU y f de XL siempre encierran el valor verdadero de la raíz. Este método se realiza hasta que la aproximación a la raíz sea la más adecuada. Voy a explicar el algoritmo para el método de la falsa posición. Lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, es elegir valores iniciales inferiores a XL y superiores a XU, que encierre la raíz. También que es donde la función cambia de signo. ¿Cómo comprobamos esto? Haciendo f de XL por f de XU tiene que ser menor a 0. El segundo paso consiste en hacer una aproximación de la raíz XR, y para eso utilizamos la fórmula que habíamos visto anterior, que es XR es igual a XU menos f de XU por XL menos XU, todo dividido f de XL menos f de XU. El tercer paso es analizar, evaluar en dónde puede estar el subintervalo de la raíz. Para eso decimos que si f de XL por f de XR es menor a 0, entonces la raíz se encuentra en el subintervalo inferior o izquierdo. Entonces se hace XU igual a XR y se vuelve al paso número 2. Después, si f de XL por f de XR es mayor a 0, quiere decir que la raíz se encuentra en el subintervalo superior o derecho. Por lo tanto, XL va a ser igual a XR. Y después se vuelve al segundo paso. Si XL por f de XL por f de XR es igual a 0, la raíz es igual a XR, entonces en ese caso ya se termina de realizar el cálculo. Ahora voy a explicar el ejemplo donde se aplica el método de la falsa posición. Tenemos acá, dice, determinar la raíz real de f de x igual al logaritmo natural de x menos 0,5. Esa es la función que nosotros tenemos. Entonces decimos que aplicamos la fórmula que ya habíamos visto anteriormente, que es para XR es igual a XU menos f de XU por XL menos XU. Eso dividido que f de XL menos f de XU. Los valores iniciales que vamos a tomar es XL es igual a 1,5, XU es igual a 1,7. Realizamos la primera iteración de la siguiente forma. Hacemos f de XL, ¿sí? En la función decimos que es f de XL es 1,5, reemplazamos en la función, que es el logaritmo natural de x, que sería 1,5 menos 0,5,
obtenemos como resultado menos 0,09453. Nótese que tenemos en cuenta 5 cifras, 5 valores significativos, ¿sí? Entonces, después hacemos f de xu, ¿sí? Y f de xu es 1,7, que habíamos dicho anteriormente, es el valor que hemos elegido. Entonces, eso, al reemplazar en la función, obtenemos 0,03062. Luego aplicamos esos valores en la fórmula, ¿sí? Entonces, hacemos f de xr va a ser igual a 1,7 menos 0,03062 por 1,5, que es xl, menos xu, que es 1,7, dividido todo por f de xl, que f de xl ya lo obtuvimos, es menos 0,09453, y f de xu es este valor 0,03062, y como está restando, ¿sí? Entonces, bueno, acá queda menos. Estos dos valores se suman porque son del mismo signo, y lo de arriba obtenemos menos obtenemos 1,65103 de toda esta cuenta. Quiere decir que XR, el valor que toma es 1,65107. Con este valor, luego obtenemos el F de XR. Este valor lo reemplazamos en la función y obtenemos el f de xr, que va a ser 0,00142. Esto, después de haber obtenido esto, hacemos f de xl por f de xr. Eso, al reemplazarlo, obtenemos menos 0,09453, que ya lo teníamos, que era f de xl, ¿sí? Por f de xr, que lo obtuvimos recién. Esa multiplicación nos da este valor, y ese valor es negativo, ¿sí? Es menos 0,00013. Es menor que 0. Y cuando era menor que 0, según la regla que hayamos visto, dice que hace xu va a ser igual a xr, va a tomar el valor de xr. Entonces, vamos a hacer en la segunda iteración, ya xu sabemos que es 1,6577 porque dice que toma el valor de xr. Por esta condición de que es menor el producto entre f de xl por f de xr. Entonces, en la segunda iteración hacemos f de xr va a ser el xu, ¿sí? Teniendo en cuenta la fórmula, el xu nuestro ahora vale 1,65107, que es lo que habíamos obtenido, menos f de xu ahora vale 0,00142, ¿sí? Que era f de xu, ¿sí? Por esto, 1,5, que es xl es 1,5 porque todavía no cambia ese valor, y es pero xu sí, porque xu dijimos que tomaba el valor de xr, quiere decir que vale ahora 1,65107. Todo eso dividido entre f de xl, que ya lo habíamos obtenido. F de xl es el mismo que teníamos anteriormente. F de xl es menos 0,9453 menos f de xl, f de xu, y f de xu ya lo habíamos obtenido, dijimos que era menos, es 0,00142, ¿sí? Entonces, ahora sacamos esa cuenta, vamos haciéndolas por parte. El valor que obtenemos en XR es 1,64
88,4. Al hacer f de xr, reemplazando ese valor en la función original, que era el logaritmo natural menos 0,5, obtenemos 0,0007. Después de eso se hace el producto de f de xl por f de xr. Y el resultado que obtenemos de eso es menos 0,09453. Ese valor sigue siendo menor que 0. Entonces, la regla decía que se hace XU va a ser igual al valor de XR. Quiere decir que ahora XU va a valer 1,64844. Por lo tanto, se hace una tercera iteración. En la tercera iteración aplicamos otra vez la fórmula para el método de la falsa posición. Entonces, donde teníamos XU es igual a 1,64844, que viene desde acá, menos el valor de f de XU. El valor de f de XU, al reemplazarlo, ¿sí?, habíamos obtenido esto, ¿sí?, porque f de XR es lo mismo ahora que f de XU. Entonces es 0,0007 por, ¿qué cosa? XL, que sigue siendo lo mismo porque ese no ha cambiado, es 1,5 menos XU, que XU toma el valor, ¿sí?, que era de XR que habíamos obtenido, entonces 1,64844 dividido menos dividido f de XL. F de XL sigue siendo el mismo que desde el principio porque hasta ahora no ha cambiado, es menos 0,09453 menos que lo que vale f de XU, y f de XU era lo mismo que f de XR anteriormente, entonces 0,0007. Aquí, al hacer XR, el valor que obtenemos, ¿sí?, es reemplazarlo. Seguimos haciendo el procedimiento de la cuenta de arriba, de hacer esto multiplicado lo que obtuvimos de acá, nos da menos 0,00001 dividido, estos dos son del mismo signo, se suman, nos da 0,09523 y esa cuenta nos da 1,64844 menos 0,0011, y eso nos va a dar un valor positivo que es 1,64873. Quiere decir que XR ahora vale 1,64874. Al hacer el f de XR de este valor, obtenemos 0,00000. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido en cuenta las 5 cifras significativas. Y al realizar el cálculo, las primeras cifras, 5 cifras significativas, nos da como resultado ceros. Por eso es que se pone de esa forma. Entonces después hacemos el producto entre f de XL por f de XR. Entonces f de XL no había cambiado hasta el momento, entonces sigue siendo menos 0,09453 por 0,0000, ¿sí? Eso nos da como resultado 0. Y habíamos dicho, cuando estuvimos haciendo el algoritmo, que si el producto entre f de XL por f de XR era igual a 0, hasta ahí se llegaba con el cálculo. Quiere decir que la raíz aproximada está ubicado en x igual a 1,647874. Y hasta ahí se llega con el cálculo.